Cuando capturamos información sin una metodología clara, lo más probable es que terminemos con registros inconsistentes, difíciles de consultar y poco útiles. En este video vamos a tomar un registro con esas características y paso a paso lo vamos a convertir en una base de datos organizada y funcional. Quédate hasta el final para conocer cómo implementar esta solución en tus propios archivos. Para el ejercicio de hoy vamos a utilizar un registro de empleados que intencionalmente presenta varios errores. Por ejemplo, contiene filas y columnas vacías, encabezados poco descriptivos, datos capturados bajo distintos criterios y algunos otros detalles que iremos identificando y corrigiendo conforme avancemos. Si tu información es de otro tipo, no hay problema porque el método que aquí te voy a mostrar aplica para cualquier registro que necesite una mejor estructura y organización. Al final, nuestro archivo quedará listo para hacer análisis, aplicar filtros y generar reportes confiables. Bueno, sabemos que al trabajar con hojas de cálculo hay muchas maneras de llegar al mismo resultado. Yo les voy a compartir la metodología que utilizo para convertir un registro simple como este en una base de datos profesional como esta. Les voy a ir explicando paso a paso qué tenemos que hacer para llegar a este resultado. Lo primero que vamos a revisar son las columnas para ver que no haya ninguna columna vacía. Y aquí vemos que tenemos una columna que aparentemente está vacía. Lo que voy a hacer para revisar de manera rápida si hay datos capturados o no es colocarme en la celda donde debería de haber un encabezado y presionar Control y la flecha hacia abajo. Eso me envió hasta el final del registro. Quiere decir que no hay datos capturados en esta columna. Entonces la puedo borrar. Y sigo revisando las demás columnas. Y veo que ya no hay más columnas vacías. Ahora vamos a hacer lo mismo con las filas. Voy a empezar a desplazarme hacia abajo. Y aquí veo que hay dos filas que aparentemente están vacías. Y veo que no contienen ningún dato. Entonces las borro. Y sigo desplazándome. Encuentro otras tres filas y observo que no tienen ningún dato capturado. Entonces las voy a borrar también. Es muy importante que una base de datos no tenga filas ni columnas vacías. ¿Qué sigue? Voy a revisar ahora los encabezados. Y lo primero que voy a hacer es fijar esta fila de encabezados. Ahí ya quedaron fijos. Ahora lo que voy a hacer es revisar cada uno de estos encabezados para asegurarme de que el título que tienen es representativo de la información que contienen y además de que el uso de mayúsculas y minúsculas está homologado. Voy a comenzar con cada uno de estos encabezados y así me sigo revisando uno por uno. Yo sugiero que los encabezados, los títulos, vayan lo más completo posible. Y aquí ya terminé de definir todos los encabezados. Ahora lo que voy a hacer es revisar el orden lógico de las columnas. Esto quiere decir que voy a colocar las columnas según la categoría de la información. Por ejemplo, aquí podemos ver que son datos generales. Más adelante están los datos de contacto, que son estos. Aquí hay datos laborales. Y al final hay datos médicos. Entonces vamos a observar aquí
que en los datos personales o datos generales está esta columna que dice turno. Esta columna no debería de estar aquí porque este es un dato laboral. Entonces lo ideal es moverla a la sección que le corresponde. Y es lo que voy a hacer. Y entonces sí, esta columna que se llama turno queda dentro de la clasificación de datos laborales. Muy bien. Ahora vamos a revisar el contenido de las columnas para homologar la información. Así que vamos a empezar con el número de empleado y vamos a ingresar aquí una validación. Yo de antemano sé que mis números de empleado tienen 5 dígitos. Entonces lo que voy a hacer es crear una validación para este campo. Voy a seleccionar todos los datos y me voy a ir aquí donde dice datos, validación de datos, y aquí yo voy a agregar una regla y voy a seleccionar la opción la fórmula personalizada es, y en esta parte yo voy a escribir igual a largo, abro paréntesis, veo cuál es mi primer celda de esa columna, es A3. Aquí pongo entonces A3, cierro paréntesis, igual a 5. Lo que le estoy diciendo aquí con esta fórmula es que para que un dato sea válido en esa celda, debe tener exactamente 5 dígitos. Después veo que aquí ya aparecieron algunos datos inválidos. Me los marca aquí con un triangulito rojo en la parte superior derecha de la celda. Y vemos que hay algunos. Están dispersos en la columna. Entonces lo que hay que hacer aquí es filtrar. Voy a crear un filtro y voy a seleccionar filtrar por condición y después aquí voy a seleccionar la opción que dice datos no validados. Y eso me va a traer nada más los datos que tienen algún error. En este caso yo veo que aquí, por ejemplo, se repitió el 5 al final, así que lo corrijo. Aquí se repitió el 3 como errores de captura. Aquí se repitió el 2. Y voy viendo cómo conforme yo los corrijo, ese mensaje de error que salía antes y ese triángulo rojo que sale aquí desaparece. Quiere decir que el dato ya es válido. Termino de corregir todos estos datos y ya puedo quitar el filtro. Entonces esta columna ya quedó limpia. Bueno, vamos a seguir con el campo nombre. Aquí la recomendación sería separar los apellidos del nombre. Entonces la sugerencia es que quede de esta manera: apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres. Voy con el siguiente campo, que es sexo, y veo cómo está capturado aquí. Empieza bien, las primeras capturas son correctas, pero a partir de aquí empieza a haber diferencias. Lo que voy a hacer aquí es filtrar esta columna y voy a seleccionar primero los valores que corresponden a femenino o a mujer. Entonces lo que va a pasar aquí es que me va a mostrar todas las celdas que se refieren a mujer o a femenino. Y ahora lo que voy a hacer es tomar un dato que yo sé que está correcto, como es este, femenino. Me cercioro de que está bien capturado, que no tiene espacios ni al final ni al inicio. Y este dato lo voy a replicar a todas las filas que están aquí a la vista. Y aquí veo que ya se homologó esa información. Ahora lo mismo voy a hacer para el campo hombre o masculino.
los filtro y si en el campo anterior puse femenino, aquí tengo que poner masculino. Así que busco un valor que esté bien escrito y este valor o este dato lo replico a todas las celdas para homologar la información. Ahora vamos con este campo que es RFC. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el número de empleado para restringir que este campo solo pueda tener 13 caracteres. Y escribo la fórmula igual a largo, abro paréntesis y veo cuál es la primera celda que contiene datos en esa columna. En este caso es la columna F y la celda es la 3. Entonces aquí pongo F3, cierro paréntesis, igual a 13, porque ese es el largo exacto de un RFC. Y después voy a filtrar esta columna por condición y le voy a decir que yo quiero que me muestre datos no validados. Aceptar y veo que me trae estos 3 valores. Estos 3 datos no son válidos porque tienen guión. En este segundo caso veo que aquí hay una S de más al inicio, la borro y en este caso también borro los guiones. Y ya queda esta columna con su validación. Vamos ahora con esta otra columna que es fecha de nacimiento y lo único que yo voy a hacer aquí es agregar una validación y aquí selecciono es una fecha válida. Ahora voy a filtrar otra vez por condición, datos no validados y aquí me aparecen 3 fechas que me dice que no son válidas. ¿Por qué? Porque son fechas que no existen, como 31 de septiembre o 31 de noviembre. Voy a corregir aquí para que diga 30 de septiembre y aquí también 30 de noviembre y 30 de septiembre. Y ya con eso quedan esos datos corregidos. Y ya queda validada la fecha de nacimiento. Ahora voy con este campo, lugar de nacimiento. Aquí la recomendación sería separar también los datos, porque si vemos aquí mismo tiene el país de nacimiento. Y si en algún momento nosotros queremos hacer un reporte o un filtro nada más utilizando el país de nacimiento, no va a ser muy fácil. Entonces la idea es que este campo se divida en 2. Uno que sea lugar de nacimiento, que ya lo tenemos, y en el otro tener país de nacimiento, donde esté mencionado únicamente el país, como lo vemos aquí. Eso sería todo lo que habría que hacer con esta columna. Vamos con la que sigue, que es estado civil. Aquí le voy a dar un vistazo rápido. Y al parecer todos los datos están bien capturados. Vamos a comprobarlo haciendo un filtro. Voy a filtrar estado civil y veo que aparece casado o casada, divorciado o divorciada, soltero o soltera, viudo o viuda. Entonces esta columna está correcta. Así la vamos a dejar. Ahora vamos con estas 2 columnas que se refieren a si la persona tiene hijos o no. Esto lo he visto en varias bases de datos y me llama la atención porque no es una forma muy confiable ni muy práctica de registrar información. Porque si nos damos cuenta, estos valores de aquí, sí y no, rompen con el esquema que nosotros traíamos de encabezados. Entonces, la recomendación aquí es no utilizar estas X para marcar sí o para marcar no. La recomendación es tener una sola columna como esta
Y la respuesta es simplemente sí o no, pero en la misma celda, en la misma columna. Además, aquí hay dos celdas que están combinadas y no es conveniente tener celdas combinadas en nuestras bases de datos. Me voy a seguir con este campo que es domicilio. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí vemos que en una sola celda tenemos capturado el nombre de la calle y el número, tenemos también capturada la colonia y tenemos el código postal. La recomendación aquí pues es muy obvia y es separar esa información en tres campos. Uno que sea calle y número, otro que sea colonia y otro que sea código postal. Ahora vamos a revisar el siguiente campo, que es teléfono. Aquí vamos a ver que tenemos capturas muy diversas, algunas con guiones, otras con paréntesis, otras con puntos, otras que están de corrido. Y la recomendación aquí sería poner dos columnas, una que sea para teléfono móvil y otra que sea para teléfono de casa. Aquí podemos ver que se utiliza una estructura definida para capturar los números de teléfono. Ahora me sigo con el correo electrónico y aquí voy a agregar una validación. Voy a escoger la opción el texto es un correo electrónico válido. Cierro esta ventana y ahora voy a filtrar por condición datos no validados para que me muestre los errores nada más. Y ya está nuestra columna correo electrónico limpia. Ahora me voy a seguir con este campo que se llama área o departamento, donde veo que también las capturas no están homologadas y voy a utilizar la misma metodología para depurar esta columna. Lo voy a hacer de manera rápida utilizando la misma técnica. Y ahora sí filtro y veo que todos los elementos ya están escritos de manera correcta. Voy con el siguiente campo, que es turno, y veo que llega un punto en el que empieza a estar mal escrito también. Entonces voy a utilizar la misma mecánica para depurar esta columna. Listo, ahí ya quedó depurado el campo turno. Ahora voy otra vez con una fecha, en este caso es fecha de ingreso, y voy a aplicar la misma validación para todas estas celdas. Ahora voy a filtrar la columna para encontrar si hubo datos no válidos. Y veo que aquí solo me aparece uno que dice 30 de febrero, lo cual es incorrecto. Voy a cambiar la fecha a 28 y el mensaje de dato no válido desaparece. La siguiente columna es tipo de contratación y vemos que también es el mismo problema. Las capturas no están homologadas. Entonces ya sabemos que la manera de corregir esto es filtrando y seleccionando los campos similares y después unificándolos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Listo, ahí ya quedó homologada la columna tipo de contratación. Ahora vamos con este campo que se llama percepción. De hecho, aquí debería decir percepción mensual para ser todavía más claros.
¿Y qué pasa con esta columna? Vemos que hay algunas celdas que contienen texto y esto no está bien. Aquí lo que tenemos que hacer es llevarnos este comentario y este otro comentario que dice pendiente de revisar a una celda especial de observaciones. Aquí no tiene por qué estar. Así que vamos a mover esa información a una celda que vamos a destinar aquí, que se llame observaciones o notas, y en esta celda vamos a poner percepción por confirmar. Y en esta celda también vamos a poner percepción pendiente de revisar. Y ahora sí podemos volver a esta celda y retirar este comentario para que quede únicamente la cifra. Y lo mismo hacemos aquí. Quitamos este comentario y dejamos nada más la cifra. En este momento esta cifra y esta todavía siguen como texto, pero vamos a corregir todas las celdas que tengan formato de texto en un solo movimiento. Vamos a seleccionar toda la columna excepto el encabezado y aquí vamos a ponerle formato de moneda. Y aquí vemos que ya todas las cifras, todas las cantidades ya están en formato de moneda, que es como las necesitamos para en algún momento dado poder hacer cálculos con esta información. Vamos ahora con este campo que es tipo de sangre. Aquí ya empezamos con los datos médicos y vemos que también la información está capturada de muchas maneras. Así que vamos a hacer la corrección para homologar esta información. Listo, quedó homologada la columna tipo de sangre. Y vamos con la última columna, que es condiciones médicas, en donde podemos ver que tenemos el mismo problema de que hay varios datos capturados en la misma celda. Entonces aquí la sugerencia sería separar esos tres datos en tres columnas diferentes. De esta manera quedaría como alergias, enfermedades crónicas y condición de discapacidad. Así que ya teniendo estas tres columnas separadas, ya puedo yo borrar la columna original. Bueno, ahí termina la limpieza de los datos y ahora lo que sigue es agregar listas desplegables a algunos campos. Vamos a iniciar con el campo sexo. Yo voy a escoger todas las celdas de este campo. Le voy a dar clic derecho y escojo la opción menú desplegable. Y de este lado veo que ya me aparecen los dos elementos válidos para ese campo, que es femenino y masculino. Y aquí ya me aparece la lista desplegable con los únicos dos elementos que yo puedo seleccionar. Voy a agregar una lista desplegable también en país de nacimiento. Lo mismo voy a hacer con estado civil. Voy a hacer lo mismo para este campo, aunque nada más son dos opciones, sí y no. De cualquier manera conviene tenerlos como lista desplegable. Me sigo desplazando por mis encabezados para ver cuál puedo convertir a listas desplegables. Y veo que aquí hay otro campo que puede tener esa validación, área o departamento. Voy a hacer lo mismo para el campo turno.
También para el campo tipo de contratación. Lo mismo para el campo tipo de sangre. Y ya con esto termino de agregar las listas desplegables en mi registro. Ahora vamos a convertir a tabla. Me voy a colocar en alguna celda dentro de mi registro y voy a presionar las teclas Control, Alt y la letra T. Y lo que hace eso es convertirme mi registro en una tabla con nombre. Y veo que mi tabla ya tiene una estructura mucho mejor de lo que tenía al inicio. Ahora voy a darle formato a toda la tabla. Ahora lo que voy a hacer es colocar en la parte superior de los encabezados unos identificadores para poder ver de manera más rápida la clasificación de la información. Voy a comenzar con datos generales. Y aquí tengo ya mi primera sección. Ahora voy a hacer lo mismo con esta otra sección que se llama datos de contacto. Ahora voy con la siguiente, que es datos laborales. Y finalmente los datos médicos, que es esta sección. Esta celda de notas la puedo poner si quiero en negro. Ahí ya quedaron todas mis secciones identificadas por color. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la fila donde está el texto de esas categorías y le voy a poner otro tipo de letra para que sea más notorio. Algo así. Entonces ahí quedan perfectamente identificadas todas mis categorías. Ahora voy a quitar los bordes de toda la hoja. Y ahora lo que voy a hacer es poner bordes nada más en la parte superior e inferior de las celdas. Para que quede de esta manera. Tú puedes darle el formato que prefieras. Yo simplemente te comparto la forma en como yo lo hago. Ahora lo que voy a hacer es fijar las columnas hasta aquí, hasta la columna D. Para que cuando yo me desplace hacia la derecha, esa información permanezca fija. Ahora voy a insertar una casilla de verificación que sirve para resaltar con un solo clic toda la información de una fila. Esto lo voy a hacer de manera rápida porque ya tengo un video en donde explico con mayor detalle cómo hacerlo y te recomiendo verlo porque es una herramienta bastante útil. Listo, aquí ya está la casilla de verificación que nos permite seleccionarla para resaltar toda la fila y de esta manera podemos tener a la vista la información siempre sin perdernos. Bueno, ya para terminar voy a hacer algunos ajustes de formato a esta tabla. Y ahí terminamos con el ejercicio. Con estos cambios hemos logrado transformar un registro inconsistente en una base de datos más estructurada y fácil de consultar. Además, las distintas validaciones que definimos nos van a servir para prevenir futuros errores de captura. Recuerda que una base de datos profesional no depende únicamente de la información que contiene, sino también de la forma en la que está diseñada. Ahora tú puedes revisar tus registros e identificar qué les falta para llegar a este nivel. Cuéntame en los comentarios qué tipo de información manejas
Y si es el caso, dime qué es lo que más te impide organizarla. Y si este contenido te fue útil, considera suscribirte al canal, darle like al video y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos tutoriales. Muchas gracias por acompañarme. Soy Emilio Mejía y esto es Integra Soluciones en hojas de cálculo. Nos vemos en el próximo video.